Televisora Andina de Mérida presenta. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Muy buenos días, amigos de Tierra Fértil. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa agropecuario. Como siempre, intentamos, porque es la intención del programa, mantenerlos informados con todas esas situaciones o tendencias a nivel mundial, nacional o regional. De manera que tanto el productor como el consumidor o el público en general puede estar tanto de situaciones que se presentan y por supuesto para nosotros es una manera de hacer extensión a través del medio de comunicación. En otros programas hemos hablado acerca de un visitante, no es nuestro, no sabemos cómo llegó, cuándo llegó, por qué vía. Lo cierto es que está presente en el país y por supuesto a nivel mundial. Se trata del dragón amarillo. Es un insecto, es un vector que está, digamos, amenazando de una manera muy seria la citricultura, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Ya nosotros en Mérida, en zona, por ejemplo, como sea, que es una zona productora de cítricos, parece que está presente. Eso activó a un grupo de profesionales a través de un equipo multidisciplinario, como el INSAI, el INIA y la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, para conformar un equipo multidisciplinario, hacer las visitas a campo y desde ya comenzar a conocer la vida de este vector y buscar las diferentes medidas para tratar de controlarlo y la citricultura en nuestro estado pues no se vea amenazado. Por eso hoy tenemos en el programa dos especialistas en la materia. Tenemos al ingeniero agrónomo Otón Holkins y al ingeniero forestal Jimmy Díaz para conversar un poco sobre la situación. ¿Qué hacer, amigo productor, en el momento en que presumiblemente se presente, digamos, el problema en la finca? Muy buenos días, bienvenido al programa agropecuario Tierra Fértil. Buenos días. Hablaba con el profesor Otón y me preocupó mucho porque él, desde el año 2017, él viene haciendo un seguimiento de lo que está sucediendo a nivel mundial con la presencia del dragón amarillo, que por cierto nos va a decir por qué se llama dragón amarillo. Si ya tiene tanto tiempo y no se ha logrado todavía combatir, lógicamente se convierte en una amenaza. Entonces, ¿cuál es la situación mundial con respecto a la presencia del dragón amarillo a nivel nacional y por supuesto en el estado Mérida? Bueno, mira, el panorama es, podemos decirlo, feo a nivel mundial. Todas las zonas citrícolas del mundo, con producción anual de 120.000 toneladas de fruta que salían al mercado, ahorita está afectado, más del 80% del mundo está afectado con la enfermedad. Y solamente zonas productoras, solamente queda libre la zona mediterránea, especialmente España, Valencia, España, gran productor de naranja, pero ya están muy asustados porque en Canarias, una provincia de España, ya llegó la enfermedad, la reportaron hace 2 años. Aquí en América apareció por primera vez en 2005 en Brasil y prácticamente arrasó la situación de esa zona productora del sur de Brasil, norte de Argentina, este de Paraguay. Toda esa zona se vio altamente afectada. Aquí en Venezuela en el 2017 fue reportada por primera vez, pero se duda de que sí fue reportado oficialmente, pero ya indudablemente la teníamos aquí. Se calcula que desde el 2005, 2006 en los valles de Aragua y Carabobo y Yaracuy, productores de cítricos, apareció la enfermedad. La aparición aquí en los Andes es un poco más reciente,
pero ha hecho estragos. Ha hecho estragos a punto tal de que también esta zona productora de sea, caño tigre, etcétera, de aquí del estado de Mérida, ellos reportan pérdidas de más del 80% de la producción. Entonces el panorama es feo. Ahora, ¿por qué se llama dragón chino? Dragón chino porque esa enfermedad apareció en China por primera vez en 1917. Como sabe, China es el centro de origen de toda esa cítrica y allí han aparecido una serie de enfermedades que poco a poco se van regando en el mundo. Ellos, cuando apareció la enfermedad, veían dragones, como dragones dibujados de amarillo en las hojas, entonces lo llamaron dragón amarillo, que en chino se dice Wan Long Bin, y por eso la enfermedad es conocida internacionalmente con el nombre HBL de los cítricos. Bueno, fíjense ustedes, problema delicado, por supuesto quisimos tratarlo hoy en el programa Tierra Fértil, porque para nosotros sea pues una zona importante, como también parte del sur del lago Panamericano, donde también hay una gran variedad de cítricos. Afortunadamente es selectivo, ataca solamente los cítricos, como el caso del fusario con la musácea. El tema es que desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria, profesor, sería interesante conocer, si es que se puede, cómo ingresó, si todos los países tienen unos controles a nivel de aeropuertos y puertos tan estrictos que es prácticamente imposible hasta llevar una fruta de mano. ¿Cómo pudo haber, digamos, o se sospecha que pudo haber llegado el dragón amarillo de Venezuela, por ejemplo? No se sabe. Lo que se sabe en el mundo es que hay el insecto vector, un cílido, un insecto muy pequeño, que aparece siempre, es el que lleva la enfermedad de una planta a otra. Generalmente, y eso se ha estudiado a lo largo de todas las epidemias en el mundo, el vector, el insecto aparece en la región 4 o 6 años antes de que aparezca la enfermedad. El insecto fue reportado por primera vez aquí en Venezuela en 1999. El profesor Cermelli de la Universidad Central lo reportó ahí en los valles de Aragua. Y se sospecha que la enfermedad entró a Venezuela por plantas importadas, porque esa es la vía. Hay dos vías de propagar la enfermedad. Una es el insecto de un lado a otro y otra es las plantas enfermas. Planticas pequeñas ya, claro, de hacer nuevas plantaciones que ya van contaminadas con la enfermedad, porque la yema que agarran del árbol, claro, ese árbol tenía la enfermedad, no lo sabían y lo transmitieron a través de la yema. Bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Al regreso, bueno, ya el profesor aquí nos dio una clase magistral de cuál fue la situación, o se presume, digamos, de qué manera llegó. Ya llegó a la finca, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, al regreso el ingeniero forestal Jimmy Díaz nos va a decir cuáles son las prácticas culturales, si hay un manejo entregado de plaga, si hay que acabar con el cultivo, si hay que aplicar algún fungicida. Esto al regreso de la pausa. Bien, amigos de Tierra Fértil, continuamos con este programa hoy que tiene que ver con este tema que desde el punto de vista de seguridad agroalimentaria pues es bastante delicado. Yo nos decía el profesor Otto lo que significa. Pudiera ser el fin de la citricultura en el mundo. Ya lo tenemos en Mérida, lo tenemos en CEA, y vaya usted a saber en qué otras zonas pudiera estar presente el vector si nosotros no sabemos todavía o el productor no lo reporta. Con Jimmy en esta parte del programa vamos a hablar, bueno, ya estamos en la finca. ¿Cómo evitamos que se siga propagando? Porque sabemos que los productores se mueven de finca en finca, los obreros también, los materiales de trabajo como el machete, la escardilla, por ejemplo, la venta de plántulas a nivel de vivero, cuando el producto sale al mercado. Es decir, ¿qué hacer para evitar un poco la propagación y sobre todo cuáles son las características de manera que el productor en el primer síntoma que a él le parece no sale al mercado inmediatamente a comprar un producto químico y resulta que a lo mejor es una deficiencia de urea lo que tiene la planta y presenta un amarillamiento y decimos llegó el dragón a la finca? Jimmy, bienvenido a Tierra Fértil y coméntenos qué hacer ahora después que ya lo tenemos en la finca. Bueno, muy buenos días, gracias por la
la invitación. Sin duda alguna, pues oficialmente está desde octubre del 2017 en nuestro territorio esta enfermedad conocida como el dragón amarillo. Es un insecto, el vector de esta enfermedad es un insecto muy pequeño, alado. Él puede tener una cobertura de vuelo de 1 kilómetro aproximadamente, pero en condiciones favorables, con viento a favor, puede mayores distancias, puede recorrer mayores distancias, ¿no? Como lo explicaba el profesor Otón, esa puede ser una vía de ingreso al país, el mismo vuelo del insecto, o el ingreso al país de material vegetal, de cítricos, injertos de cítricos no validados por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, que es el INSAI, que es quien tiene la responsabilidad. Así es. Una vez ya el insecto en el territorio, en la plantación, en el cultivo, debemos nosotros impulsar lo que conocemos como el manejo integrado, ¿verdad? El manejo integrado del cultivo. La principal, cuando nosotros se nos presenta una enfermedad, hay un triángulo que nosotros denominamos el triángulo de la enfermedad, que es el huésped, ¿verdad?, el ambiente y el organismo susceptible, que en este momento pues son los cítricos. Tenemos los cítricos, que son susceptibles todos, y tenemos el ambiente. ¿Qué podemos nosotros controlar? El vector. Es ahí donde está el punto débil del ciclo de la enfermedad. Entonces, vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo a minimizar el vector o a impedir la diseminación del vector. El vector es muy pequeñito, tiene como una aguja de inyectadora que la guarda acá en su parte central. Entonces, a través de ese aparato bucal, que parece una aguja de inyectadora, logra poner en la planta una bacteria, y esta es la bacteria que genera todo lo que es el dragón amarillo, una necrosis a nivel de los rebrotes, amarillamiento en flores y frutos, hay un cambio de sabor en los productos. Por ejemplo, en la naranja California, que es una naranja muy dulce, la pone muy amarga. En el caso del limón también es un limón muy amargo, o un limón seco, que muchas veces pues nosotros conseguimos por allí en el abasto frutería, los limones secos. Eso es parte de la sintomatología del dragón amarillo. Entonces, enfocarnos principalmente en el vector, que se llama Diaforina citri. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que implementar una serie de herramientas. Tenemos muchas herramientas a disposición, no solo la herramienta química. Siempre nosotros echamos mano a la herramienta del químico, pero tenemos otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la asociación de cultivos, barreras vivas, barreras cortaviento, tenemos el uso de biocontroladores, tenemos el uso de parasitoides. Por ejemplo, hay un grupo de personas en México que están utilizando crisopas, que es otro insecto que es muy voraz y come muchos huevos y ninfas de diaforina, ¿no? Y ahorita en los Estados Unidos tienen perros entrenados para detectar plantas enfermas. Bueno. Plantas que no se le ve el síntoma, va el perro, la huele y el perro ladra y entonces dice que esa enfermedad está presente. Buenísimo, es una ayuda, un ingrediente más. Ahora, hablábamos también del manejo integrado de plagas. Vamos como por partes, nos vamos agotando antes de tener que ir al fungicida, si es que existe y no sabemos que a lo mejor qué tan efectivo es. Sigamos entonces, Jimmy, con esas prácticas. Primero está la prevención, que es muy importante. Sí. Evitar movilizar entre unidades de producción pues productos. Este control está interesante, el de los perros, verdad que no lo sabía, pero antes de llegar al fungicida como tal, también está el caso de las trampas que podemos colocar. Sí, este es un insecto donde las trampas fotocromáticas, las trampas de colores, lo atraen mucho, ¿no? Por ejemplo, las trampas de las banderas de color amarillo, él va directamente a esas trampas, que son muy fáciles de realizar. Es una superficie de plástico amarillo, que le ponemos algo de pega que comúnmente se utilizan para ratón, y entonces ya nosotros estaríamos interceptando en vuelo a los adultos. Claro. Y ya estaríamos allí limitando pues, y minimizando el número de individuos en los cultivos.
Como le decía, la liberación de otros insectos benéficos. Está, por ejemplo, hay un grupo de avispitas que son parasitoides, ubican los huevos de la citri, del vector, ubican los huevos y los parasitan. Los parasitan. Ese es el caso de nosotros acá en Venezuela. Tenemos unos laboratorios ya que tienen esa producción tanto de las avispitas como de que le comentaba, que come todos los huevecillos, huevos y ninfas. Y en el caso de fungicida, ¿hay algún producto en el mercado? De insecticida. De insecticida. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay uno de los más que tiene mayor aceptación, son los que están a base de cipermetrina. A base de cipermetrina, que es un ingrediente activo que controla muy bien a la diaforina citri, ¿no? Que es esta chicharrita alada que es la vectora de esta enfermedad. Por lo que nosotros siempre hemos discutido, cuando se usa el químico es muy importante usarlo a la dosis comercial, a la dosis recomendada por el fabricante, porque esto ya ha sido validado y entonces pues utilizarlo a la dosis comercial. Bueno, el tema, y cuando abrimos el primer negro, nos decía el profesor Otón que era grave. Yo creo que la situación es más grave ahora. Por eso, porque es que estamos ante una situación en la que todavía pues hay mucho tema por abordar, hay mucho por investigar, hay que convivir con el vector para conocer, digamos, su día a día y comenzar a buscar esos puntos débiles que nos lleven realmente a eliminarlo completamente de la plantación. Al regreso de la pausa, yo tengo una pregunta que voy a dejar en el ambiente para el profesor Otón. ¿Cuánto tiempo va a permanecer el cultivo del dragón amarillo, o es que el productor va a tener que cambiar de actividad? Al regreso de la pausa. Continuamos con su programa Tierra Fértil. Decía que a mí me tiene muy preocupada esta situación, porque es que en otros programas hemos conversado el tema del fusario en el plátano. Selectivo, plátano, cambur, banano, topocho. Estamos hablando ahora del dragón amarillo con el tema de los cítricos. Hemos hablado de brucelosis, tuberculosis y fasciola hepática en ganado bovino. Hemos hablado sobre el peligro de la gripe aviar, que generalmente son las aves migratorias, parece ser las portadoras. Y tenemos la fiebre porcina en puertas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo? Si esto viene pasando en otros países y países muy cercanos a nuestro, eso debe prender las alarmas y lógicamente, como si viene una situación país que es bastante delicada, de inmediato comenzar a tomar las previsiones. No esperar a que nos llegue el problema para después empezar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Por eso preguntaba y dejaba esa inquietud al profesor Otón. ¿Qué va a pasar entonces? Porque mientras que se consigue una manera de controlarlo, ¿de qué va a vivir el productor que a lo mejor se especializó y vive solamente, por ejemplo, de las mandarinas? Bueno, mira, vamos a empezar por decir que hay dos situaciones. El productor no tiene la enfermedad o el productor ya tiene la enfermedad en su finca. Si no tiene la enfermedad, esa medida de prevención y de control que habló Jimmy, hay que aplicarla obligatoriamente, porque todo Venezuela está contaminado de la bacteria. Ahora, si el productor tiene la enfermedad, una planta que se enferma ya no tiene vuelta atrás. Ella va a morir en un periodo de 8 o 10 años. Ahora, en ese periodo de 8 o 10 años, el agricultor puede retardar un poquito la marcha, la planta se le va a morir, no puede recuperarla, así la corte del tronco abajo para lograr brote, la planta va a morir indefectiblemente. Ahora, como decía, retardamos la entrada de la enfermedad. Retardamos el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué puede hacer el productor? Si tiene la enfermedad, se le presentó la enfermedad, él podría hacer nueva plantación y empezar por mantener el insecto a raya desde el principio.
cosa medio arriesgada porque cuando la plantación llega a producción ya vale una bola de billete, como dice. Señor. Entonces, yo diría que mientras no tengamos una variedad resistente probada en mandarina, en naranja o en limón, en grapefruit, no debe ponerse a sembrar, a plantar cítrico. ¿Por qué? Porque la situación no está clara, cómo evitar la enfermedad. Ahora, no tenemos aquí en Venezuela, bueno, no teníamos hasta ayer, hay por ahí que hay un laboratorio que está empezando a producir plantas certificadas, pero si yo quiero salir a comprar ahorita 1000 plantas de cítrica que libre de la enfermedad, no tengo donde comprarlas. Sí, no hay suficiente oferta. No hay, y lo que usted ve en los mercados, eso no viene certificado. Se necesita un laboratorio o una institución acreditada, que en Venezuela es el INSAI, que va a decir, el INSAI es, Sí. que va a decir, esta planta está libre de la enfermedad. Si usted no tiene ese certificado oficial, no se ponga a sembrar esa planta, porque esa planta puede estar... Claro. Se hace recurrente el problema, y porque está entonces metido usted le va a meter dólares y dólares para Claro. llevar la producción, y al final la planta le va a empezar a mostrar. Jimmy decía, profesor, en algún momento, extra micrófono, que también se puede trabajar con injerto con algunas variedades resistentes. Sí, lo principal es que... Como para ganar tiempo. Sí, pero el mensaje principal a todos nuestros amigos productores es eso: evitar la movilización de material que no tenga la certificación inicialmente por el INSAI. Evitar la distribución. Nosotros es de mucha costumbre, ¿no? Que nosotros vamos a cualquier parte y vemos algún injerto de alguna planta ya injertada de naranja, de limón, de mandarina, y la compramos y la trasladamos de un municipio a otro, de un estado a otro. Entonces nosotros debemos evitar sobre todo eso. Hay ya a nivel de Venezuela, a nivel internacional, se viene trabajando con híbridos que presentan alguna tolerancia o resistencia al dragón amarillo. En México, California, en Venezuela, en Aragua, hay un acompañamiento por parte del INSAI a 2 o 3 empresas que están trabajando en este tipo de híbridos, ¿no? Ahora, el tema es cómo nosotros logramos, la mayoría de estos híbridos no son comerciales o comestibles. Entonces, ahí está Nadie va a sembrar algo que no tenga mercado. Claro, entonces estamos buscando esa combinación, se está buscando esa combinación de tener esa tolerancia a resistencia en un material que sea productivo y atractivo para el consumidor. Eso va a llevar su tiempo, por supuesto. Por cierto, hay un transgénico, ya hay transgénicos de cítrica resistente al dragón amarillo. Por cierto, el gen de resistencia lo sacaron de una crucífera. Imagínate, de la misma familia del repollo, sacaron un gen de resistencia al HBL y lo metieron a plantas cítricas. Eso es una solución viable, no inmediata, pero para un futuro inmediato. Pero tú sabes la resistencia que existe en el mundo ahorita con los transgénicos, las plantas transgénicas. Sí. Entonces, por ahí hay dificultades. Hay todo un movimiento. Ahora, Jimmy, a mí lo que me cuesta, y es obvio, es esas medidas de control. Por ejemplo, usted va al mercado, a cualquier mercado aquí en Mérida, usted consigue limones, consigue mandarina a un precio, a veces, como hay poca oferta, pues entonces lo poco que hay, el precio 80, 90 bolívares. ¿Cómo hace uno para limitar a ese productor a sacar la poca producción que puede salvar al mercado? Se mueve de Vigía, viene a Mérida, pasa por La Victoria, o sea, es muy difícil controlar, porque no podemos ponerlo en cuarentena total, que el productor ni siquiera pueda moverse de la unidad de producción. En algún momento tiene que salir algo. Entonces, por eso yo creo que lo que decía el profesor Otón de un principio, cuando aprendió las alarmas, es que esto va a seguir estableciéndose en todo el país hasta que en algún momento logremos dar con algún tipo de tratamiento que logre disminuir, digamos, los niveles de infestación del insecto en los cultivos. Sí. Venezuela viene en los últimos años fortaleciendo sus barreras fitosanitarias, ¿no? Pero esto es un problema a nivel mundial.
Si vemos el ejemplo de Brasil, que es uno de los grandes productores a nivel mundial, el primero, desde el 2004 le ingresó a ellos el tema del dragón amarillo, y Brasil tiene muy buenos sistemas de prevención fitosanitarios, pues. Sin embargo, está haciendo estragos también en Brasil. Es una enfermedad bastante difícil de combatir, pero lo que nosotros lo importante es que esas medidas sean tomadas en consideración por todos y cada uno de los productores. Porque si nosotros tres somos productores de cítricos, pero usted toma las medidas y nosotros dos no, vamos a tener la presión de inóculo allí, vamos a tener el vector. La idea es que todos en conjunto trabajemos bajo las mismas condiciones y bajo las mismas premisas. Es decir, que si nosotros apliquemos los mismos controles que usted tiene en las 3 unidades de producción, que trabajemos en forma de equipo. Bueno, amigos, ese fue el tema de Tierra Fértil hoy. Por supuesto, los tiempos en televisión. Yo quisiera pasar aquí 3 horas hablando de un tema tan apasionante, porque faltaron más investigadores. Este es un equipo multidisciplinario que están abocados a trabajar para buscar soluciones. Pero bueno, los tiempos en televisión y en Tierra Fértil, que tenemos aproximadamente media hora, pues el tiempo realmente se nos va. Yo quiero agradecerles de verdad el hecho de que hayan quitado parte de su tiempo, hayan venido a la televisora andina de Mérida y a través del programa agropecuario Tierra Fértil para compartir tan valiosa información. Yo estoy muy seguro que mucha gente desconocía el tema y ya sembramos lo que decimos en los medios, sembramos la intriga. Ya la gente ahora va a estar pendiente, lo que Jimmy decía importante, los productores tienen que unirse a través de sus asociaciones, poner un frente común para que entre todos realmente podamos combatir el problema. Como siempre, a todos ustedes los invito los sábados de 8 a 10 de la mañana a la versión Tierra Fértil Radio a través de CDR 98.7 FM de 8 a 10 de la mañana. Tierra Fértil también pueden seguirlo ustedes a través del canal YouTube Venezuela Tierra Fértil. Ahí van a estar todos estos programas, de manera que usted pueda en cualquier momento revisarlo, porque afortunadamente son problemas que no pierden vigencia. Mientras todo esto ocurre, nosotros seguiremos labrando caminos a través de esta Tierra Fértil. Hasta pronto, amigos. Televisora Andina de Mérida presentó. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo.